Mecanismos de acción de los fármacos. Antes que nada, recordemos que estamos formados por átomos que se unen para formar moléculas, que forman macromoléculas como las proteínas y los ácidos nucleicos, que en últimas unirán fuerzas para formar células para cada uno de los tejidos que conformarán nuestros órganos, los cuales juntos trabajarán como sistemas o aparatos que completarán el organismo o individuo, o sea, nosotros. Entendido esto, entonces enfoquémonos en las moléculas, las cuales se convertirán en receptores, pues cuando hablamos de acción de los fármacos es la relación que estos establecen con las moléculas para hacer efecto en nuestro organismo. Estos receptores en las moléculas serán quienes condicionen la relación, pues primero determinarán las relaciones cuantitativas entre la dosis o concentración de un fármaco y sus efectos. Segundo, serán selectivas tanto de la acción farmacológica que depende de ellos como de la interacción con los fármacos a los que se ligan. Y tercero, modularán las acciones de los antagonistas y de los agonistas farmacológicos. ¿Pero qué son? Los antagonistas son aquellos capaces de inhibir el receptor sin alterar su función, y los agonistas son los que determinan un cambio en las funciones ligadas al receptor, aunque no todos generan estimulación de receptores, lo que quiere decir que hay dos tipos de agonistas, los agonistas y los agonistas inversos. Unos aumentan la capacidad de acción y los otros la disminuyen. Cuando hablamos de receptores debemos hablar de su naturaleza, y es que la mayor parte de los receptores son proteínas, pero también existen otros tipos como los ácidos nucleicos. Los sitios a donde llegan también tienen nombres. Si llegan al lugar al que están destinados, este lugar se llamará ortostérico o de reconocimiento, y si llega a cualquier otro lugar, este se llamará alostérico o secundario. Luego debemos nombrar también los sitios celulares de acción, estos determinados por la localización y la capacidad funcional de los receptores. Aunque el más común es la membrana citoplasmática, también pueden llegar al núcleo. Por último, debemos hablar de las fuerzas de unión fármaco-receptor. Existen tres formas fundamentales, pero nos concentraremos en dos si hablamos de farmacología: las uniones no covalentes y las covalentes, las débiles y las fuertes. Las uniones no covalentes son aquellas donde se pierden o se ganan electrones. Son uniones estables pero débiles y pueden darse diferentes tipos. Primero, las uniones iónicas, que si recordamos la ley del octeto, donde los átomos buscan llegar a un total de 8 electrones para lograr estabilidad, sabremos que estos se unen captando o entregando electrones para completar el octeto. Luego tenemos los puentes de hidrógeno, que hacen referencia al hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor. Las uniones de Van der Waals, que no son enlaces en sí, sino la fuerza de atracción o repulsión entre dos moléculas. Y el efecto hidrofóbico, que son moléculas hidrófobas, o sea, no se relacionan con moléculas de agua y no forman puentes de hidrógeno, pero se unen para disminuir la superficie de contacto con las moléculas de agua. Por otro lado, las uniones covalentes son aquellas donde se comparten electrones, siendo uniones muy fuertes y casi irreversibles. No son muy comunes en farmacología, pero se usan en situaciones especiales, donde se necesita un mayor tiempo de acción del fármaco. Ahora hablamos de los mecanismos de señalización celular, que son los medios por los que actúan los receptores moleculares para la transmisión de señales o mensajes. Primero tenemos la proteína receptora transmembrana, por actividad enzimática intracelular regulada por un ligando extracelular. ¿Qué quiere decir? El fármaco actúa sobre el funcionamiento enzimático intracelular para generar el efecto deseado. Segundo, la proteína receptora transmembrana por activación de proteína transductora. El fármaco actúa esta vez sobre la proteína transductora, la cual llevará la señal al medio intracelular cambiando los canales por medio de la proteína. Tercero, uso de conductor iónico transmembrana. Esto quiere decir que el fármaco activa canales iónicos a través de los receptores, usualmente para permitir el paso de iones a favor del gradiente electroquímico. Por último tenemos las drogas liposolubles que actúan sobre los receptores intracelulares. Hay sustancias especiales de características liposolubles que pueden atravesar la membrana celular y llegar al núcleo. Claramente, al ser liposolubles es necesario un transportador para que los acompañe por el torrente sanguíneo. Por último, hablamos de los efectos farmacológicos que no dependen de la unión a receptores. Los primeros son los fármacos que modifican acciones de las enzimas. Lo más frecuente es que se inhiba el funcionamiento de cierta enzima para restaurar determinado funcionamiento del organismo.
Segundo, acción mediada por propiedades coligativas, lo que quiere decir que el fármaco se une a cierta sustancia presente en el organismo, absorbiéndola o atrayéndola para que permanezca en cierto espacio. Tercero, los efectos biológicos dados por interacciones químicas, lo que quiere decir que hay una interacción química con moléculas que no pueden actuar como receptores, bien sea por su naturaleza o su pequeño peso molecular. Cuarto, tenemos los efectos biológicos dados por la incorporación de una droga en lugar de un metabolito normal. Es decir, que el fármaco reemplaza cierta sustancia o pieza de un proceso para generar un producto sin la funcionalidad esperada. Quinto, las drogas con propiedades ácido-básicas. Los fármacos buscan alterar el medio interno para cambiar los procesos que se estén presentando. Sexto, sustitución de sustancias de las cuales el organismo presenta déficit. Ciertas condiciones patológicas o fisiológicas generan haya insuficiencia de ciertos elementos de gran importancia para el cuerpo, y los fármacos entran a reemplazar o suplir esas insuficiencias. Séptimo, efecto alostérico. El fármaco actúa sobre un sitio diferente al destinado para regular la acción a través de este receptor, no para bloquearlo o reemplazarlo. Efecto placebo. Fármacos basados en procedimientos y métodos de funcionamiento psicológico que, siendo que pueden ser inertes o puros, o sea, no tienen un mecanismo farmacológico, o activos o impuros, que tienen un efecto farmacológico pero no uno necesario o específico. También hay que tener en cuenta la posibilidad del nocebo, que es básicamente el efecto contrario. Noveno, nuevos mecanismos. Uso de anticuerpos monoclonales que impiden el efecto de un elemento específico, o terapias génicas para impedir que se envíen ciertos elementos al ARN mensajero. Por último y décimo, farmacología paradójica. Se usan fármacos con un efecto con una predicción desfavorable que someten al órgano a una situación de estrés para sensibilizar sus receptores, para que a largo plazo hayan unas condiciones benéficas.